Hola a todos, mi nombre es Ani Hurtado y hoy vamos a leer este libro de Anton Chekhov que me prestó una persona súper especial, súper importante en mi vida y por qué no compartirlo con ustedes. Anton Chekhov, los mejores cuentos. Presentación. Sangre esclava, por Ricardo San Vicente. Escriba usted un relato de cómo un joven, hijo de un siervo, que ha trabajado en una tienda, que ha cantado en el coro de una iglesia, estudiante en un instituto y en la universidad, educado en el respeto a los grandes títulos, enseñado a besar las manos de los sacerdotes, a someterse a las ideas de los demás, a dar las gracias por cada pedazo de pan, apaleado muchas veces, obligado a ir a escuela sin chanclos, como, después de tantos sufrimientos, este joven elimina gota a gota el esclavo que lleva dentro, y como un buen día comprueba que por sus venas ya no corre sangre de esclavo, sino sangre de verdad, sangre humana. Carta de Chekhov a Suvorin en 1889. Al igual que en la Rusia de finales del siglo XIX, la obra de Anton Pavlovich Chekhov hoy resulta de una modernidad sorprendente, hasta el encuentro de que algunas obras actuales, hasta el extremo de que algunas obras actuales parecen pertenecer a un pasado mucho más lejano que la de nuestro narrador. Hijo de un tipo violento, despótico, fantasioso y maltratador, el hombre y el escritor nos da muestra alguna, no da muestra alguna de violencia ni de las demás lacras que caracterizan a la figura de su progenitor. Tampoco se dedica, cuando la fama lo enseña, a pontificar, como haría su maestro Tolstoy, sobre la no resistencia al mal con violencia, o a clamar, como el profeta de la tierra rusa, Dostoyevsky, que todos nuestros males vienen de ignorar la infalible y eterna voz del Creador. Es decir, en un mundo violento, jerárquico y autoritario, aparece un hombre ajeno a toda imposición o norma y que además escribe con un talante a la vez natural y poco común. Tras una infancia que el propio autor confiesa no haber tenido golpes, hambre, sueño, humillaciones, uno podría pensar que las obligadas e inacabables visitas al coro de la iglesia hubieran empujado al joven escritor a convertirse o en un anticlerical o en un ser alejado de todo culto al arte, y menos aún al Altísimo. Quedan estos primeros años las no menos obligadas guardias en la tienda del padre sirviendo a los clientes y parroquianos, infierno para algunos, aunque tal vez el escenario ideal para que Antón acumulara los 1000 tipos curiosos que pueblan sus relatos. Una vida dura, casi inhumana, llena de privaciones, no engendra un ser lleno de ira y dado a echar por tierra todo lo que se le cruza en el camino, sino que crea un individuo que se mantiene ajeno a cualquier dogma, sea fruto de las ideas o de la fe, que si cree en algo es en la dignidad y en la libertad del hombre, que considera el cuerpo el templo de la persona, que duda de toda afirmación rotunda y más si es impuesta, así que como de toda verdad o principio indiscutible, así como de toda verdad o principio indiscutible. La decisión de dedicarse a la medicina se convierte en una vocación para el resto de su vida y su condición de médico tiñe toda su obra y dota a sus creaciones de este carácter descriptivo y diagnóstico que hace de ellas un cuadro transparente y crítico de la vida rusa. Y este trazo, a su vez, lo aleja de las coordenadas literarias de su tiempo, cuyos rasgos principales son el sentido normativo de los valores y el carácter profundamente ético y social, didáctico, incluso de la literatura. Para el rasgo más característico de la obra de Anton Chekhov ha sido el haber conseguido borrar de sus relatos y dramas el orden jerárquico de su tiempo. Y si algo elevado, importante, grande o destacado aparece en su obra, se convierte en insignificante, bajo o nimio, incluso ridículo. De ahí el menosprecio, sino el rechazo que muestran hacia Chekhov los amantes de las bellas artes, de la literatura como expresión sublime y sutil, aristocrática en suma. O la extrañeza que expresan los adálides de la dimensión moral de la literatura ante la falta aparente de mensaje en la obra del narrador. Del mismo modo, ante una visión de un correr del tiempo ordenado de sus antecesores, Chekhov
nos anuncia un tiempo roto, fragmentado y, lo que es peor, inesperado. Ante la pregunta de una joven escritora sobre qué le había parecido su relato, Chekhov le contesta que no le parecía mal, aunque le recomendaba que, como si se tratara de la cabeza y la cola de un pescado, le cortara el principio y el final, anunciando así la fragmentariedad de su tiempo narrativo y sus finales abiertos, que ni el lector hasta hoy se atreve a cerrar. Situando sus relatos como fragmentos de un caos fragmentado y confuso como la vida. El joven Chekhov se gana la vida escribiendo cuentos por las noches mientras se forma para la importante que es la medicina. La literatura es una actividad mercenaria que sirve para dar de comer a su familia. Y es así, y tal vez la vida hubiera seguido otro derrotero, de no ser por la crucial carta que recibe de Dmitri Grigorovich, un escritor entonces célebre y respetado. Lo cierto es que ya antes de la carta, en los relatos de Chekhov, como en la vida, asoma un cambio. Tal vez influyera el hecho de que ya ser médico y de ganarse la vida en provincias con una nueva profesión. El caso es que Agafia se produce un vuelco en el torrente cómico, siempre agridulce, de quien se hacía llamar Antosha Shehonte. Pero detengámonos en la carta que el 25 de marzo de 1886 le escribió Grigorovich, así como en la respuesta del joven Chekhov, que de tan respetuosa parece escrita en un tono entre agradecido y burlón. Mi estimado señor Anton Pavlovich, hará un año que leí por casualidad en la Gaceta de Petersburgo un relato suyo. Ahora no me viene a la memoria el título, solo recuerdo que en él me sorprendieron sus rasgos particularmente originales y, lo más importante, una notable certeza y veracidad en la representación de los personajes, así como en la descripción de la naturaleza. Desde entonces he leído todo lo que he visto firmado por Shehonte, aunque en mi fuero interno me enojaba con la persona que se valorara tan poco como para creer necesario recurrir aún a un seudónimo. Leyéndole constantemente les recomendaba a Suvorín y Burenín que siguieran mi ejemplo. Ambos me han hecho caso y ahora junto conmigo no albergan duda alguna de que tiene usted un verdadero talento, un don que lo sitúa muy por encima del círculo de escritores de la nueva generación. Yo no soy periodista ni editor, solo puedo sacar provecho de usted leyéndolo, y si hablo de su talento es porque estoy convencido de ello. He sobrepasado los 65 años, pero he conservado tanto amor por la literatura, sigo con tanto entusiasmo sus logros, me alegro cuando doy en ella con algo vivo y talentoso, que, como usted ve, no me he podido contener y le tiendo mis dos manos. Pero esto no es todo, esto es lo que quiero añadir. Dada la diversidad de su indudable talento, su certero sentido del análisis interior, su arte en las descripciones, la ventisca, la noche y el lugar de Agafia, etc., el sentido de la plasticidad, donde con 4 trazos surge todo un cuadro, las nubecillas en un ocaso que se extingue, como las cenizas en un fuego que se apaga, etc. Estoy convencido de que está llamado usted a escribir unas cuantas obras espléndidas de auténtico arte y cometerá un gran pecado moral si defrauda estas esperanzas. Para ello, esto es lo que necesita usted. Debe respetar su talento, algo que tan rara vez se encuentra. Deje los trabajos urgentes. No sé de qué medios dispone ni si son pocos. Más vale que pase hambre, como en nuestro tiempo pasamos hambre nosotros. Guarde sus impresiones para un trabajo reflexivo, esforzado, no escrito en una sentada, sino redactado en las felices horas de su estado de ánimo, que su estado de ánimo le dicte. Una labor como esta será valorada 100 veces más que centenares de maravillosos relatos diseminados en distintos momentos en los periódicos. Enseguida su esfuerzo se verá premiado y aparecerá usted en el punto de mira de personas más sensibles y más tarde del público lector. A menudo sus relatos se cimientan sobre motivos de un talante algo cínico. ¿A qué se debe esto? La veracidad, el realismo no solo no excluyen la elegancia, sino que muchas veces salen ganando con ella. ¿Domina usted hasta tal punto la forma y el sentido de la plástica que no hay necesidad alguna de hablar, por ejemplo, de unos pies sucios con las uñas retorcidas o del ombligo de un pobre sacristán?
Detalles como estos, en puridad, no añaden nada a la belleza plástica de la descripción, más bien no hacen otra cosa que desmerecer la impresión a los ojos de un lector con gusto. Perdone por lo que más quiera estas observaciones, me he decidido a expresarlas solo porque de verdad creo en su talento y deseo con toda el alma que éste se desarrolle y se exprese en toda su plenitud. Hace unos días me dijeron que va a aparecer un libro con sus relatos. Si este aparece con el seudónimo de Shehonte, le ruego encarecidamente que telegrafíe al editor, para que ponga en él su nombre verdadero. Después de sus últimos relatos de Tiempo Nuevo y del éxito del cazador, el libro tendrá un gran éxito. Me encantaría tener la confirmación de que no se ha enfadado usted por mis observaciones, pero tómeselas como corresponde a un buen corazón. Del mismo modo como le escribo yo a usted, no desde la autoridad, sino con la más pura de mis intenciones. Reciba el saludo de un amigo que le desea todo lo mejor. Respetuosamente, Grigorovich. Mi buen Dmitri Vasilievich, mi bien amado ángel de la Anunciación, le contesta Chekhov 3 días después. Su carta me ha fulminado como un rayo, casi me echo a llorar. Me he emocionado y ahora siento que ha dejado una huella profunda en mi alma. Sus palabras han sido una caricia para mi juventud. Así pues, que el Señor llene de paz su vejez, ya que yo no he de encontrar las palabras o acto alguno que exprese mi agradecimiento. ¿Sabe usted con qué ojos mira la gente común a los elegidos como usted? Podrá por ello juzgar lo que representa para mi amor propio su carta. Esta, por encima de cualquier diploma y para un escritor que empieza, es un honor para el presente y el futuro. Me siento como sofocado. No tengo fuerzas para juzgar si merezco o no tan alto galardón. Repito, tan solo que me he impresionado. Si poseo un don que conviene respetar, confieso, contrito ante la pureza de su corazón, que hasta ahora no lo he respetado. Sentía que lo tenía, pero me he acostumbrado a considerarlo insignificante. Para ser con uno mismo injusto, aprensivo y receloso en extremo, a un organismo le bastan causas del todo ajenas. Y causas como estas, tal como ahora recuerdo, las tengo suficientes. Todos mis allegados siempre se han mostrado condescendientes con mi condición de autor, y no han dejado de aconsejarme de modo amistoso que no abandonara una auténtica tarea por la de emborronar hojas de papel. En Moscú tengo centenares de conocidos, entre ellos habrá unas 2 decenas que escriben, pero no puedo recordar a ninguno de ellos que me leyera o que viera en mí a un artista. En Moscú existe aún así un así llamado círculo literario. Talentosos y medianías de todas las edades y categorías se reúnen una vez a la semana en el reservado de un restaurante y sacan allí a pasear sus lenguas. Si yo fuera allí y les leyera, aunque fuera un trocito de su carta, se me reirían en la cara. Durante los 5 años de vagabundeos por las revistas he tenido tiempo de empaparme en esta opinión general hacia mi insignificancia literaria. Pronto me he acostumbrado a mirar con conmiseración mis trabajos y he dado rienda suelta a mi pluma. Esta es la primera razón. La segunda es que soy médico y ando metido hasta el cuello en mi medicina, de modo que el proverbio de los 2 pájaros de un tiro a nadie le ha impedido conciliar el sueño tanto como a mí. Le escribo todo esto tan solo para justificarme, aunque sea un poco ante usted, por mi grave pecado. Hasta el presente he considerado mi tarea literaria como algo frívolo en grado sumo, negligente y prescindible. No recuerdo ninguno de mis relatos sobre el que trabajara más de un día, y en cuanto al cazador que le ha gustado a usted, lo escribí en los baños. Como los reporteros redactan sus notas sobre incendios, así he escrito yo mis relatos. Mecánicamente, de manera semi-inconsciente, sin preocuparme para nada ni del lector ni de mí mismo. Escribía y hacía lo posible por no emplear en el relato ni imágenes ni escenas que me resultaban extrañables, y que Dios sabe por qué guardaba y escondía con celo. Lo primero que me inclinó a la autocrítica fue una carta muy amable y, hasta donde se me alcanza, sincera, de Suvorín. Me dispuse a escribir algo más potable, pero de todos modos yo no tenía fe en mi propia valía literaria.
Y he aquí que sin comerlo ni beberlo apareció ante mí su carta. Perdone la comparación, pero esta me causó el mismo efecto que si el gobernador me hubiera conminado a abandonar la ciudad en 24 horas. Es decir, de pronto sentí la imperiosa necesidad de apresurarme, de escapar cuanto antes del hoyo en el que me había visto atrapado. Estoy de acuerdo en todo con usted. El cinismo que usted me señala, yo mismo lo percibí cuando vi La Bruja publicada. Si en un lugar de un día hubiera escrito el relato en 3 o 4, si en lugar de un día hubiera escrito el relato en 3 o 4, esto no hubiera sucedido. De los trabajos urgentes me voy a librar, pero no pronto. Me resulta imposible escapar de la trampa en la que he caído. Tengo inconveniente en pasar hambre, ya la he pasado, pero el problema está en mí. A la escritura le doy mi tiempo de ocio, unas 2 o 3 horas al día y un poco de la noche, es decir, un tiempo que no sirve para más que para trabajos pequeños. En verano, cuando tengo más tiempo libre y hay menos que hacer, me dedicaré a algo serio. En cuanto a poner mi verdadero nombre en el libro, ya no es posible, es tarde. La portada ya está hecha y el libro impreso. Muchos de mis conocidos de Petersburgo, ya antes que usted me habían aconsejado no estropear los libros con mi seudónimo, pero no les he hecho caso, tal vez por amor propio. Mi librito no me gusta nada. Es un revoltijo, un montón desordenado de trabajillos de estudiante que la censura y los redactores de las ediciones humorísticas han desplumado. Estoy seguro de que al leerlo, muchos se sentirán decepcionados de haber sabido que se me lee y que usted me sigue, no habría publicado el libro. Toda mi esperanza está en el futuro. Tengo solo 26 años. Quizá tenga ocasión de hacer algo, aunque el tiempo corre deprisa. Perdone por esta larga carta y espero no le eche en cara a este servidor la osadía de haberse premiado por vez primera en la vida con el placer de escribir una carta a Grigorovich. Mándeme si es posible su retrato. Me he sentido tan mimado y tan fuera de mí con su carta que no una hoja sino todo un montón le hubiera escrito. Que Dios le dé felicidad y salud, en la confianza de que crea en la sinceridad de mi profundo respeto hacia su persona, de este agradecido Anton Chekhov. Anton Chekhov. Mm, qué hermoso. Y es a partir de entonces cuando se consolida el arte de Chekhov, quien dejando en un segundo plano las cosas escritas en un día, estampas chispeantes, breves, cómicas, que iluminan su mente, que iluminan la mente del lector para pagarse al rato, se lanza a la creación de los relatos de los que se recoge aquí una muestra. Chekhov, a mi entender, eleva a la condición de arte el relato sobre la realidad, rompiendo los moldes que conforman la literatura de un tiempo. Para ello decide ignorar el orden de los géneros, el estatus de los personajes y el propio valor que entonces se concede a la actividad literaria, pues la vida no sabe de títulos ni grados. Cambia el valor y naturaleza del tiempo, deja atrás la temporalidad ordenada y coherente para mostrarnos un tiempo aleatorio, episódico, de modo que, frente a los grandes géneros, destaca el cuento y el relato. Frente a los grandes personajes o escenarios, el hombre pequeño o la ciudad provinciana sin nombre conocido, lugar casual y anónimo donde la acción se desarrolla no en un momento crucial de la historia o de la vida del héroe, sino en un fragmento fortuito, en un instante casual. Viajamos pues de la racionalidad al absurdo, de la coherencia a lo fragmentario y aleatorio. En general, Chekhov adopta una nueva actitud desacralizada, desenfadada hacia la literatura, para construir en este modo una inmensa galería de personajes, situaciones y escenas, recogiendo en su diversidad y caos la Rusia de su tiempo. El gran tema de Chekhov es la libertad, o mejor dicho, la falta de libertad interior en los hombres de su tiempo. A esta constatación, expresada de manera cómica al principio de su actividad literaria y con amargura al fin. A la incapacidad de los seres humanos de ser ellos mismos, de hacerse cargo de su propia vida, de eliminar gota a gota al esclavo que lleva dentro, dedica su obra narrativa y dramática. La realidad irrumpe en la obra del escritor, que adapta su arte a la realidad y no la realidad o la ficción a los pretendidos moldes del arte. Mucho se ha escrito sobre el narrador y dramaturgo, sobre el hombre, el creador y su obra. Pero hoy, para acabar esta invitación a la lectura de Chekhov, quisiera detenerme en las palabras de un escritor ruso en el exilio.
Gaito Gazdanov, autor de una obra sutil y hasta hace poco ignorada en español, recordaba 60 años después de su muerte al maestro. Ahora, sobre el lugar de Chejov en la literatura rusa no puede haber discusión, aunque en su tiempo el crítico de Savishevsky profetizó que Chejov moriría borracho y tirado junto a una valla, sorprendente ejemplo de argumento literario. A la hora de hablar de cómo escribía Chejov, conviene tal vez señalar que el autor fue uno de los muy pocos escritores rusos a los que se podía denominar con la palabra maître. No sé de ninguna palabra rusa que corresponda a este concepto. Su lenguaje es inusitadamente preciso, expresivo. Cada palabra se halla justamente allí donde debe. En Chejov resuena un ritmo narrativo inequívoco, impecable en su perfección. Hay que decir que esta cualidad no abunda en la literatura rusa. En ella se han dado o genios como Gogol, Dostoyevsky o Tolstoy, o escritores de segunda fila que en la mayoría de los casos tenían una pobre idea de lo que era el arte literario. Chejov no era amigo de las visiones del mundo, como tampoco le gustaban las grandes palabras ni los tonos subidos, ni la exhibición de los propios sentimientos, ni los aspavientos, ni la exageración. Cuenta Gorky que cuando en su presencia cierto intelectual ruso se quejaba de que la reflexión se me ha comido, Chejov le contestó: pues beba menos vodka. Pero a pesar de que siempre escribía con las palabras sencillas sobre las cosas más simples, en su obra se dan los mismos eternos problemas trágicos e irresolubles fuera del acercamiento a los cuales no existe ni el auténtico arte ni la verdadera cultura. El talento y el genio son por naturaleza fenómenos inexplicables. Tomen ustedes a 1.000.000 de personas, obliguen a cada uno de ellos a nacer en la familia de Chejov en 1860 en la ciudad de Taganrog. Hagan que cada uno de ellos termine sus estudios en un centro de enseñanza media, que luego viajen a Moscú e ingresen en la Facultad de Medicina. En una palabra, coloquen a cada una de esas personas en unas condiciones del todo idénticas a las que tuvo Chejov en su vida, y luego miren a ver quién de ellos ha escrito Campesinos, La Estepa o El Pabellón número 6. Cierta vez durante una charla literaria, uno de mis amigos dijo: si Tolstoy no hubiera participado en la defensa de Sebastopol, no habría podido escribir Guerra y Paz. No me atrevo a opinar al respecto y además no hay nada más peligroso en estos temas que el modo subjuntivo. Pero lo que sí sé es que ninguno de los defensores de Sebastopol, salvo Tolstoy, escribió Guerra y Paz, y nadie habría podido haberlo hecho. Chejov no habría podido conocer tan bien la vida cotidiana del pueblo ruso si no hubiera sido médico. Esto es algo completamente cierto, pero que otros médicos profundos conocedores también de esta vida habrían escrito lo que escribió Chejov. No, su biografía, repito, no explica su obra y no la puede explicar. Y si hemos de quedarnos sin falta en el marco de este esquema, vida y obra, me parece más verosímil la afirmación de que no es la vida la que ha determinado la obra de Chejov, sino su obra la que ha marcado su vida. Como todos los escritores notables, Chejov vio, comprendió y creó demasiado, pero no disponía de las fuerzas titánicas que explican la asombrosa longevidad de algunos genios como Tiziano, Miguel Ángel, Goethe o Tolstoy. El peso que cargó sobre sí, toda esa infinita tristeza rusa, toda esa pobre vida sin posible salida, toda su desesperación, el saber que nada se podía cambiar, semejante peso resultó demasiado grande para él y no lo pudo soportar, y quebradas sus fuerzas se fue sin dejarnos en lo que escribió ni esperanzas, ni promesas de un futuro mejor. Dentro de la narrativa de Chejov, es decir, dejando a un lado el teatro, se pueden distinguir tres formas y casi tres medidas. El relato breve o cuento recoge los instantes y ocurrencias de unos personajes arrancados de su caótico e ignorado y casi siempre absurdo devenir. Las novelas, también siempre cortas, se dibujan como campos de experimentación más complejos de la vida o de las teorías de algún pensador, que el narrador convierte en el laboratorio de la ficción. Pero son finalmente los relatos no tan breves, relatos largos o novelas breves para algunos,
el género y estilo que practica a partir de 1886 hasta el final de su vida, y es de ellos que aquí se ha recogido una buena muestra. Siguiendo el talante del propio autor, que hace de su obra un gran cuadro de la vida rusa, de los hombres y mujeres en sus diversas condiciones, esta selección pretende ofrecer una pequeña galería: médicos y obispos, campesinas y hacendados, amantes del arte, estudiantes, doncellas y maestros, ingenieros y jueces. Son algunos de los muchos tipos y personajes que pueblan este fresco. Pero, más allá de esta visión caleidoscópica, la antología pretende reflejar los grandes temas de Chekhov: inquietudes, coordenadas morales, al fin, que resulta difícil recoger en esta presentación. Para ello, además, están los propios relatos, aunque tal vez sí resumir con la siguiente reflexión. La vida es absurda y difícilmente tiene sentido en sí misma. Por eso quizá la única salida que nos queda es ser nosotros los que dotemos nuestra existencia de un objetivo y un significado. ¿Cuál? Se puede preguntar el lector, igual que lo formularán al escritor sus contemporáneos. A eso Chekhov a veces contestaba: yo construyo escuelas, refiriéndose a las aportaciones que destinaba a centros escolares y bibliotecas, pero no doy clases en ellas. Barcelona, 20 de junio de 2012. Ricardo San Vicente. Nos vemos para seguir con el primer cuento, Agafia.